Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, pues muchas gracias por conectarse, por regalarnos este ratico, de este momentico acá en plena. La universidad y nadie me los va a devolver. Estamos tratando de aprovechar el tiempo y tratar de estar más informados sobre lo que está pasando, sobre lo que pues quizás podemos, los planes o los pasos a seguir que podemos estar pensando en dar en el futuro, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por estar conectados y bueno, quiero iniciar presentándome yo. De pronto otros no, hay caras nuevas, otras ya no están ya en webinar pasado. Mi nombre es Alex de la Rota y soy asesor internacional de bienes raíces, licenciado en Florida, especializado en asesorar a extranjeros interesados en comprar propiedad raíz aquí en los Estados Unidos, específicamente en Miami y Orlando. Al mismo tiempo quiero también decirles que este webinar lo estamos grabando y puede ser observado por cualquiera de ustedes a través de mis redes sociales, en mi canal en YouTube, que se llama Inversiones en la Florida, Alex de la Rota. También me pueden encontrar en mis redes sociales como Miami Real Estate Offers. Ahorita en el chat lo voy a escribir para que todo esté allí. Voy a poner en el chat el link del canal en YouTube. Y en Facebook también me pueden encontrar como Miami Real Estate Offers o Alex de la Rota, cualquiera de los dos. Al mismo tiempo, pues muchos de ustedes ya también me han dado la información de ustedes a través de la inscripción y a muchos los he contactado directamente vía WhatsApp y quiero dejarles saber que también me pueden contactar por esa vía en el momento que ustedes lo deseen y que aquí estaré atento a contestarles todas las preguntas. Asimismo, este webinar lo estamos haciendo de forma interactiva, ¿no? Nosotros hoy tenemos un invitado que ahorita voy a presentar, pero la idea de este webinar es que nosotros le demos la información inicial, o sea, le vamos vamos a dar la información y luego al final del Yo me webinar vine, vamos a me responderles. vine para acá, para casa de donde los padres de María, ¿eh? Les recomiendo es que si ustedes tienen alguna pregunta que se vaya surgiendo a medida que se va dando el webinar, pues nos las pueden escribir en el chat del webinar y al final de la charla pues será respondida. Me place igualmente presentarles a nuestro coanfitrión esta tarde, el señor Mauricio Ordóñez. Mauricio, levanta la mano para que sepan quién eres. Mauricio Ordóñez. Buenas tardes, buenas tardes. Mauricio Ordóñez es el presidente de Q Capital, socio y presidente de esta entidad líder en préstamos para extranjeros, préstamos hipotecarios para extranjeros aquí en el sur de la Florida. No hay compañía que cierre más negocios con ellos y nosotros estamos muy agradecidos de poder contar con sus servicios y espero pues que la información que nos dé hoy Mauricio, pues nos sirva a todos para las próximas inversiones que estamos pensando hacer. ¿Qué vamos a tocar en este webinar del día de hoy? Vamos a hablar un poquito acerca de cuál es la diferencia entre la crisis que estamos viviendo hoy y la crisis y la crisis del 2008, que fue la última crisis que vivimos. ¿Cuáles son los cambios que se han surgido a raíz de esto? También vamos a hablar sobre qué piensan los bancos sobre este tema. ¿Están prestando los bancos? Esta es la gran pregunta que tienen todos. ¿Cuáles son los términos? ¿Cómo es el proceso del financiamiento de una propiedad acá? ¿Cómo se están haciendo los cierres? Porque eso ha cambiado también un poco. El tema del cierre es lo que de pronto en muchos países puede ser el tema de la escrituración, ¿no? Cuando la propiedad la compra la persona, obviamente viene un proceso jurídico, cómo se está haciendo ese proceso, y también vamos a tocar un poco el tema del refinanciamiento. El refinanciamiento es
para personas que no sea la primera vez que están invirtiendo acá, queremos dejarles saber que también hay dinero para esas personas, es decir, que pueden utilizar esa inversión que ya tienen acá para apalancarse y aprovechar las tasas que estamos viendo. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero el tema es ese. Vamos a hablar básicamente de financiamiento y dejarles saber que el objetivo de esto es dejarles saber a la gente que si ustedes, a mis clientes que están pensando en hacer algún tipo de inversión en los Estados Unidos, este es el momento, este es el momento que estábamos esperando todos, porque lamentablemente de la crisis hay unos que se lamentan y otros que la aprovechan, y este es el momento en donde si no se han decidido por X o Y motivos, pues el momento de hacerlos ahora, porque se van a presentar muchas oportunidades. Pero para poder aprovechar esas oportunidades, tenemos que estar listos. ¿Y cómo estamos listos? Primero, pues obviamente, escoger a la persona con la que quieran trabajar, bien sea conmigo o bien sea con cualquier otra persona, con la persona que ustedes quieran trabajar, para que trabajen con esa persona de forma exclusiva y esa persona trabaje con el objetivo de conseguirles esa inversión que ustedes quieren acá, con los objetivos que ustedes quieren. Pero al mismo tiempo hay otros temas que uno tiene que prepararse, como es la estructuración de la inversión, ¿no? Porque los inversionistas internacionales necesitan una estructura un poco diferente a la que usan un poco los locales, en donde hay que estructurarlo bien, ¿no? Al mismo tiempo hay que traer los dineros de los países donde ustedes están acá, a través de a las cuentas que ustedes abran acá con el objetivo de comprar. Haciendo un acopio personas y empresas. Muchas veces con personas que me dicen, Ale, sí, empieza a mandarme propiedades y todo este tema, pero resulta que no estamos listos. Entonces, perdemos el tiempo yo mandándole a la persona propiedades y diferentes opciones si esta persona no está realmente lista. Y cuando va realmente lista, es que por lo menos los recursos que van a usar para hacer la inversión estén ya aquí en los Estados Unidos. Y esa es mi función. Mi función es hacerles saber a ustedes, llevarlos de la mano en todo el proceso, ¿no? En cómo estructurar la compra, cuál es la entidad jurídica que se crea para la inversión que quieren hacer, cómo van a hacer la compra, si la van a hacer de contado, si la van a hacer financiamiento, ayudarlos a conseguir el financiamiento para esa inversión. Luego de que todo eso está listo, luego es que accedemos al mercado inmobiliario a buscar esa propiedad que ustedes están buscando y para ayudarlos obviamente a comprarla, ¿no? Y como le dije yo, si es con financiamiento o sin financiamiento, y luego de que esa propiedad esté comprada, para las personas que necesiten una compañía que los ayude a hacer el property management que llamamos nosotros, que es el manejo de la propiedad. Nosotros estamos aquí también. Eso es un servicio adicional que nosotros prestamos como compañía a nuestros clientes. Es decir, una vez la propiedad es comprada, nosotros ofrecemos el mantenimiento, de encargarnos de todo lo que suceda a la propiedad, de conseguir el inquilino, si la persona lo que quiere es rentarla y todo este tema. Entonces, al final de este webinar, igual voy a estar pendiente a que cualquier duda me puedan, al finalizar este webinar, pues que yo puedo ser contactado vía WhatsApp, podemos tener algún tipo de reunión telefónica y si es del caso, pues empezar con todo el tema del asesoramiento a la inversión que ustedes quieren hacer. Entonces, pues ya entrando en materia, quiero empezar por preguntarle a Mauricio, que es la persona que nos va a guiar en todo este tema del financiamiento. Mauricio, cuéntame desde el punto de vista financiero, bancario, ¿cuál es la diferencia entre la crisis que estamos viviendo ahora y la última crisis del 2008 que tanto nos afectó?
Bueno, Alex, gracias por tenerme aquí contigo y con este grupo de gente. Son crisis que son totalmente diferentes, ¿ok? 2008 fue una crisis netamente financiera, fue una crisis en la cual los bancos se quebraron, fue una crisis en la cual la gente perdió propiedades, pero aparte de perder las propiedades las destruyó. Fue una crisis en la cual el gobierno no ayudó a las empresas, fue una crisis en la que el gobierno solamente ayudó a las instituciones, digamos, bancarias, de vehículos y aerolíneas. Y la crisis causa porque los bancos prácticamente prestaban dinero en créditos hipotecarios sin hacer muchas preguntas. Los ciudadanos americanos o nosotros los residentes ciudadanos podíamos comprar propiedades prácticamente sin dar dinero. Los clientes internacionales podían comprar propiedades solamente con un 20% de cuota inicial. En ese entonces existía un programa de amortización negativa, que fue un excelente programa para los que manejaban bien el programa y un pésimo programa para quienes solamente hicieron los pagos mínimos. El programa de amortización negativa permitía hacer 4 pagos diferentes, en el cual todo el mundo escogió el pago mínimo y la diferencia del pago real al pago mínimo se iba contra la deuda de la hipoteca. Vino una corrección inmobiliaria y solamente había un 20% de cuota inicial, y quiere decir que los bancos no tenían márgenes sobre las propiedades y prácticamente la gente primero dejó de pagar y los bancos se llenaron de propiedades. Eso fue crisis del 2008, hizo un efecto dominó, por ende se paralizó en ese momento el crédito y los bancos sufrieron muchísimo. Entonces, esa fue la crisis prácticamente del 2008, también un tema de desempleo importante, etcétera, etcétera. 2020, COVID-19. Es un tema mundial, un problema mundial, un problema netamente de salud, un problema muy grande de desempleo, sobre todo por las empresas del turismo, por las empresas de servicio de restaurantes. El desempleo a lo que ha llegado hoy es más grande de lo que pasó en la crisis de 2008 en cuestión de un mes. Hay más de 17 millones de desempleados en los Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia. No es un problema financiero, no es una crisis financiera. Es una crisis que está viviendo en el cual eventualmente tendremos que vivir, y más que todo el gobierno americano está ayudando a todas las empresas, lo cual no hizo en el 2008. A la empresa mía aplicamos para un préstamo, ni siquiera es un préstamo, aplicamos para la ayuda del gobierno y nos aprobaron ya para pagar por lo menos 2 salarios, 2 veces y medio el salario de la nómina de la compañía, los hipotecas o los que tengan oficina, y así están haciendo todas las empresas en los Estados Unidos. Va a haber una ayuda bien importante que va a ayudar a que siga existiendo digamos, el flujo de caja, y va a ayudar obviamente a que los inquilinos, sobre todo sobre las propiedades que ustedes tienen, pues puedan seguir pagando las rentas. Correcto. Prácticamente esas son las diferencias de la crisis, y lo más importante, los bancos están muy líquidos, están muy tranquilos porque no prestaron al 80 ni 100%. Si alguien deja de pagar, hay un colchón importante que el banco no va a perder su inversión inicial. Entonces, así haya un reajuste de las propiedades, los bancos están blindados contra lo que pasó el 2008. Aprendieron la problemática del 2008, se implementó, y obviamente más adelante vamos a aprender lo que pasó en el COVID-19 y siempre vamos a ir mejorando. Entonces, esta crisis se va a recuperar rápido. Es algo que los planes y se va a recuperar rápido. Eso es lo que te iba a decir, que básicamente es una crisis que estamos viviendo, pero afortunadamente los Estados Unidos es un país con una economía muy saludable, muy robusta, en donde financieramente esperamos que esto se recupere rápido. Cuando estamos hablando de rápido, estamos hablando de que a final de año, quizás en el transcurso de un año, pues volvamos a estar más o menos como estábamos antes de que empezara esta crisis, ¿no? Entonces, obviamente a raíz de esta crisis,
se van a raíz de del desempleo tan alto, del cierre de muchos negocios, se van a presentar oportunidades de compra, ¿no? O sea, de conseguir propiedades en descuento. Entonces, el tema es que la gente sepa de que esto no va a ser tan largo como de pronto la recuperación de la crisis del 2008 va a ser un poco más corta, pero se van a presentar oportunidades y que esas oportunidades, así como o sea, hay muchas personas detrás de ellas, entonces hay que tomar acción inmediata para poder aprovechar esas oportunidades en el corto y mediano plazo, porque esto no va a durar mucho tiempo. Entonces, bueno, gracias por ahora, ¿qué piensan? ¿Qué cambió con respecto? Es decir, ya no respondiste esa pregunta. ¿Los bancos hoy en día están prestando o no están prestando plata? Sí, han habido cambios. Sí están prestando dinero. Antes se podían apalancar todos los clientes internacionales en departamentos o apartamentos hasta un 70%. Hoy ya prácticamente tocas entrar con una cuota inicial un poco más grande. Tocaría entrar con un 65, con un 35, un 40% de cuota inicial si son en apartamentos. Si son casas, los bancos reajustaron, antes podían prestar hasta el 75, 70, hoy quieren que los clientes coloquen un 30, un 35%, quieren que pongan un poco más de la cuota inicial para sentirse más cómodos los bancos para prestar. Entonces la respuesta es sí, sigue habiendo créditos para clientes internacionales, sigue habiendo mucha liquidez, que es lo que también fue diferente a los 2008. Las empresas están líquidas, los bancos están líquidos y hoy no hay inversionistas especuladores como lo hubo en el 2008. Ok, perfecto. Hay otra cosa importante y que muchas personas en el medio hablan y es acerca de las tasas de interés. Estamos en un momento de la historia en donde las tasas de interés están bajas, es decir, el dinero está barato. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de por qué está sucediendo eso y cuáles son las tasas que encontramos nosotros hoy en día para estos inversionistas internacionales que quieren hacer inversiones acá en Miami, en la Florida? Ok, eso es una estrategia económica, eso es una estrategia que prácticamente todos los gobiernos del mundo lo hacen, bajan las tasas de interés a nivel cero. De esa manera el gobierno puede mandar a imprimir al Banco Central dólares. Con estos dólares el país se endeuda comprando bonos del Estado, pero pues el endeudamiento toca devolver el dinero sin intereses. Por eso baja las tasas de interés a cero. Mucha gente me dice, Mauricio, pero yo escuché que la Reserva Federal bajó las tasas de interés a cero. Las tasas de interés a cero es para los bancos. Entre los bancos, precisamente los dineros están sin un valor, llamémoslo así, para que siga existiendo el tema de créditos y siga existiendo el tema de deuda entre los bancos. ¿Ok? Más eso no quiere decir que afecta directamente las tasas hipotecarias. Los bancos, las tasas hipotecarias, digamos, para un cliente internacional, empiezan desde el 3,5%. ¿Ok? Cada escenario es diferente. De pronto hay alguien que dice, ¿por qué me dieron el 4,5 y a mí me dieron el 3,5? Porque cada perfil financiero es diferente. Pero sí, hoy hay acceso a tasas de interés desde el 3,5 a clientes internacionales que compran propiedades en los Estados Unidos y en el sur de la Florida. Entonces, ese es como un poco el rango de las tasas de interés. Yo diría que por cada $100,000, que es como piensan en Latinoamérica, el costo del dinero o la hipoteca, préstamos aquí son a 30 años, no importa la edad, yo diría que calcúlenlo más o menos en $490 por cada $100,000. Es más o menos el costo de cada $100,000, amortizado a 30 años. Claro, eso es lo que yo le digo a mis clientes, el aprovechar hoy en día que la plata está barata, como quien dice, ¿no? La plata está barata, aprovechar que los bancos están prestando. Primero, no están poniendo problema para los internacionales para prestarles el dinero, prestan el dinero muy fácil. Ahorita Mauricio nos va a explicar un poco sobre ese tema, sino que también aprovechar de que el dinero está realmente barato y apalancarnos con los bancos para que nuestra inversión
sea mucho más rentable. Esa es la manera de nosotros poder aumentar la rentabilidad sobre nuestra inversión, porque muchas personas vienen donde mí me dicen, Alex, tengo $300,000 y quiero comprarme una propiedad. Yo le digo, más bien, usemos esos $300,000 de manera más inteligente, aplicándonos con los bancos en donde puedes usar $150,000 para una casa y otra, o sea, en vez de comprar una casa, compras dos, apalancándote con los bancos y aumentas mucho más tu patrimonio. Entonces, yo puedo darles una explicación de cómo funciona este tema del apalancamiento con los bancos de manera privada para las personas que de pronto no lo manejan y no lo entienden. De igual forma, yo tengo en mi canal de YouTube, tengo un video donde explico en un tablero cómo funciona el tema del financiamiento, del apalancamiento con los bancos. Entonces, eso es clave, que lo tengan en cuenta. Es mucho mejor trabajar con los bancos. Ahora ya todo eso depende de las personas, ¿no? Porque también hay personas que no les gusta tener deudas, hay personas que trabajan y no les gusta trabajar con los bancos y eso ya es a gusto de cada uno. Pero nuestra recomendación como asesores es que las inversiones que hagan, las hagan trabajando con los bancos, porque además el riesgo para ustedes es mucho menor, porque obviamente están invirtiendo menos dinero y por obvias razones el riesgo es mucho menor. Entonces, con la otra pregunta, yendo con la otra pregunta, dime cuáles son los términos que están pidiendo los bancos. Yo sé que tú has hablado un poquito de eso, pero ¿cuáles son los términos exactos que están pidiendo? ¿Cuál es el tiempo de los bancos? ¿Cuáles son las tasas? Explícanos un poquito sobre eso. Mira, la documentación es muy sencilla. En realidad son documentos muy fáciles, verificación de ingresos con una carta de un contador. Nosotros tenemos los formatos, una recomendación de nuestra institución financiera. Y lo más importante o la clave de todo esto, que se tenga los dineros. Los dineros pueden estar en el país de origen donde vive o reside la persona. Lo ideal es, pongamos un ejemplo, si van a comprar un apartamento, financiamos el 60%, nos deben demostrar que tienen el 40%, hay unos costos de cierre y escrituración, calculémonos en el otro 6% más o menos. Eso va a ser, digamos, los montos de la inversión, ¿ok? Pero aparte de todo, deben demostrar que siguen teniendo liquidez en sus cuentas bancarias. El dinero, como digo, puede estar en su país de origen. Obviamente, para poder cerrar o concluir la transacción, deben de enviarlo a los Estados Unidos, ¿ok? Pero deben de tener liquidez para poder hacer la transacción. Esa es la clave del negocio. Obviamente, entre más liquidez, mejores términos puedo conseguir de tasa de interés, ¿ok? Esos son como los requisitos fundamentales. El proceso es muy sencillo. Una vez nosotros tengamos esos documentos, sabemos si va a haber el crédito. Ya tenemos la experiencia rápidamente de decir si vamos a tener problema o no. El proceso tarda unos 30 días desde que tenemos un paquete completo de cada cliente. Entonces, desde el proceso de recopilar los papeles, hacer todo el estudio, el análisis financiero, hasta el desembolso del dinero, yo calcularía que son unos 30 días en promedio desde que tenemos absolutamente todo. Entonces, esos son prácticamente las tasas de interés. Yo diría que en promedio están 4,5. Empiezan desde 3,5, pero dependen de la liquidez de cada persona, depende de la propiedad. La propiedad es bien importante también y depende de varios factores, pero yo calcularía que están los 4, son excelentes tasas de interés. Entonces, eso es prácticamente lo que necesitaríamos para estructurar un crédito. Okay, para resumir, entonces, los bancos nos están pidiendo entre el 30 y el 40% de entrada, o sea, de como cuota inicial. Los créditos, las tasas de interés hoy están empiezan en el 3.5, pero podemos redondear que están en un promedio entre 4 y 4,5% anual, efectiva anual, créditos a 30 años. Y bueno, o sea, hay penalidad por el prepago, es decir, porque muchas personas me dicen, no, eso es mucho tiempo, yo no quiero tener esa deuda tanto. Entonces yo le digo, ¿por qué es que, cómo funciona ese tema del tiempo? ¿Lo pueden disminuir? ¿Qué opinas tú sobre eso? Mira, el tema varía. De la manera que una empresa como la mía trabaja yo tengo acceso en este momento para clientes internacionales más de 15 bancos, ¿ok?
Cada banco tiene su perfil, cada banco quiere ver ciertas cosas, pero voy a hablar del peor de los escenarios. Si llegase a haber algún tipo de multa por prepagar la deuda, solamente es por 3 años. Y son en realidad tratar de recuperar algo de los costos que incurren los bancos al principio. Pero son penalidades muy leves, pueden cancelarlo. Si lo llegan a cancelar en los primeros 3 años, lo único bueno que tiene es que es deducible de la ganancia ocasional, pero las penalidades aquí son cortas. Pueden abonar, se puede abonar sin penalidad. Lo que aquí los bancos no quieren es que cancelen la totalidad del crédito. Entonces, hay unos bancos que no tienen penalidad. Entonces, depende del perfil, lo hacemos. Pero el peor de los escenarios es por pocos años. Ok. Y hay seguros, en muchos países a las personas se les pide que tengan un seguro de vida que ampare esa deuda. ¿Eso existe acá en los Estados Unidos? Eso aquí lo consideran discriminación. Aquí no importa la edad que tengas, te van a prestar a 30 años sin seguro de vida. Yo en este momento precisamente le estamos haciendo un crédito a un señor de 74 años. La familia dice, pero ¿por qué no le sacan un seguro de vida? Entonces yo le digo, aquí no es obligatorio el seguro de vida. Es un cliente mexicano. Aquí no hay seguro de vida obligatorio porque eso lo consideran aquí discriminación. ¿Qué sucede si llega a fallecer la persona? Pues la familia sigue pagando el crédito. O venden la propiedad, que se pague el crédito solo. Si el inquilino, hay un inquilino, pues el inquilino sigue pagando la deuda, pues no él directamente, se la paga al dueño y eso. No hay seguro de vida. Yo lo considero que es un ahorro. Un seguro de vida no es barato. Y para mí yo lo considero que es un ahorro y es prácticamente botar el dinero a la caneca. Entonces, ¿cómo pagan la deuda? Pues vendan la propiedad o síganla pagando como la vienen pagando ahora. Sí, esa es una pregunta que a mí me hace mucho y me imagino que a ti también, que las personas no creen que incluso teniendo 70, 80 años dicen, no, pero a mí nadie me presta, porque eso es lo que les pasa a ellos en los países donde ellos viven, ¿no? Pero resulta que aquí es diferente, aquí todas las personas tenemos acceso, incluso dicho por Mauricio, ahorita desmiénteme si es así, si no es así, les prestan mucho más fácil a los extranjeros que a nosotros los locales. Y eso tiene, hay veces, si uno lo escucha, no tiene sentido, pero después de que Mauricio nos explique el por qué, ya vamos a entender del por qué le prestan más fácil a ustedes como extranjeros que a nosotros como locales. ¿Sí o no, Mauricio? Así es, mi Alex. ¿Me escuchas, no? Sí. Sí, es que me fue la imagen. Mira, la filosofía de por qué le prestan más a los clientes internacionales y vamos a volver a ser así. En el 2008, a raíz de la crisis, el crédito fue restringido para nosotros. ¿Ok? Aquí quieren que el comprador americano tenga un perfil perfecto para que el día de mañana no se devuelva contra el banco y lo demande y le diga es que yo no era sujeto a crédito. Entonces, por eso es que los bancos son muy cautelosos aquí y se aprovechan a veces del sistema. Hay beneficios para cuando uno deja de pagar la hipoteca. En cambio, los bancos que le prestan a los clientes, digamos, internacionales, que prefieren hacerle un préstamo a un cliente internacional que a nosotros los ciudadanos americanos, miran las estadísticas de sus libros, de sus notas, quién paga bien, quién paga mal. En conclusión, el cliente internacional paga mejor que el cliente americano. En conclusión, el cliente internacional paga la deuda primero que el cliente americano. En conclusión, el cliente internacional es educado financieramente. Antes de dejar de pagar, hace algo, comunica al banco, no deja de pagar porque sí. Trata de hacer algo para hablar con el banco y si se llega a un acuerdo, o pagan, o venden, o hacen algo. Por ende, ¿a quién quieren los bancos? Al que paga bien. Entonces, el cliente internacional paga bien y además entra con una cuota inicial que el banco también se siente cómodo, que si dejan de pagar, pues hay un colchón que protege, digamos, la inversión de cada banco. Pero en conclusión es porque el cliente internacional es educado financieramente. Las estadísticas son que son buena paga, esa es la verdad. Y el banco le quiere prestar a que pague bien. Los bancos aquí no se quieren quedar con las propiedades. Mucha gente me dice, pero es que va a poner la mitad de ser fácil. No,
que el banco no se quiere quedar con tu propiedad. El banco lo que quiere es recolectar los intereses. Entonces, por eso es el motivo de que, y por eso nos especializamos tanto tú como yo en dejarles saber a los clientes internacionales que se puede diversificar en dólares con la ayuda de los bancos americanos, pues porque hay mucho acceso a dinero y mucha liquidez para este tipo de préstamos. Pero al mismo tiempo también hay muchos clientes, sobre todo las personas que viven en los países donde el dólar, donde las monedas se han devaluado mucho contra el dólar, les da mucho miedo tomar créditos en dólares. Pero el tema, yo les digo a ellos, sí, una vez el dinero lo traen ellos desde sus países de origen a los Estados Unidos, una vez esa cuota inicial queda en dólares, queda una dolarizada, e inmediatamente ese dinero va a empezar a tomar valor con respecto a la moneda de su país de origen. Pero al mismo tiempo, esa propiedad o esa inversión que hagan va a generar va a generar valorización en dólares, que es lo que yo le quiero decir a la gente, y que también la renta que van a recibir por esa inversión también va a ser en dólares. Entonces, deja de ser un riesgo y es más bien un tema que corre a favor de la persona que está haciendo la inversión, ¿no? Porque obviamente mucha gente le da miedo, le da temor, pero realmente no deben tener temor, porque estamos trabajando, pues obviamente con las... ¿Nos puedes explicar un poquito mejor acerca de eso, Mauricio? Sí, sí, claro, mira, yo estos días he tenido varias llamadas de que me dicen, pero es que el dólar está costoso. Otros clientes que dicen es que estoy perdiendo con la propiedad que no tiene inquilino. Y yo les contesto a esa gente que sacó, digamos que hizo una inversión hace 1, 2, 3, 5, 7, 8 años atrás. Yo le dije, ¿sabe qué? Menos mal hizo la inversión. Menos mal tiene ese problema, porque cuando hicieron la compra, el dólar estaba en una situación diferente. Entonces, si hoy llegan a vender la propiedad, así se baje un poco la inversión en dólares, solamente en dólares le van a ganar un 40 o un 50% de la inversión, solamente cambiarla a la moneda de origen. Entonces, la inversión es en dólares, la valorización es en dólares, la renta es en dólares. Entonces, si el dólar hoy está a un peso, ¿cómo va a estar dentro de un año? Entonces, no pensemos en que el dólar está costoso, pues porque si el dólar está costoso, las inversiones son en dólares. Y menos mal, hace par años atrás, los que tienen propiedades acá, pues sacaron e hicieron inversiones acá, porque ¿a cómo estaría hoy su dinero en su país de origen? Están 30 o 40% empobrecidos en dólares el que tienen dinero en el banco en este momento en nuestros países latinos. Cambiándolo a dólares, un 30 o 40% empobrecido en dólares. De pronto en nuestros países no, pero en dólares sí. Si tuvieran inversiones en dólares, estarían un 30 o un 40% ricos en dólares con las inversiones acá. Es como lo tenemos que ver, es un tema financiero. Quitemos de la mente que el dólar está costoso, más bien busquemos a través de Alex la buena oportunidad que se valorice la propiedad en dólares, que tengan una renta en dólares y al cabo de los años van a agradecer a Alex por haber hecho una inversión en los Estados Unidos. No, y al mismo tiempo está pasando un fenómeno en el último año, en los últimos meses. No sé si te has dado cuenta que como la devaluación del peso argentino, del real brasilero, incluso del peso colombiano, ha sido tan alta, hay personas que por X o Y motivo están teniendo que liquidar sus inversiones aquí en Miami, que tienen apartamentos, y realmente a veces no les importa perder plata, en el sentido, perder plata no, venderlo por debajo del precio real del mercado, porque ya están ganando la plata en valorización. Es decir, hace 2 años yo tengo clientes que vengo trabajando desde hace mucho tiempo y que no se han decidido, colombianos, argentinos, donde si hubieran tomado la decisión 2 o 3 años atrás, desde que nosotros estamos en conversaciones, nada más con el dinero, la valorización del dólar con respecto a las monedas locales, ya hubieran ganado una cantidad de dinero, sin contar la valorización de la propiedad y sin contar lo que han recibido en rentas por las propiedades. Entonces, nosotros tenemos un lema aquí en los Estados Unidos, y es el momento de comprar real estate es cuando estés preparado, es ahora, no es ni no fue ni hace un año, o sea, es ahora, porque siempre estamos esperando, muchas personas, no voy a esperar a que baje el dólar, voy a esperar, no, el dólar nunca va a bajar, el dólar
gracias a Dios, estamos en una economía, para nosotros, pues, muy, muy fuerte, en donde la moneda siempre va a coger valor con respecto a las otras monedas del mundo, porque las otras economías son, entre comillas, más débiles. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno importante. También, Sí, y las oportunidades, Alex, que van a haber no es solamente por el que deja de pagar las propiedades, tú también lo acabas de decir. Hay varios clientes brasileros que conozco que compraron departamentos hace 4 y 5 años, ¿correcto? Que le dicen, por ejemplo, te llaman y te dicen, Alex, yo compré un apartamento de $1.000.000, véndelo en $800.000, porque ellos ya le ganaron un 40 o un 50% a sus dólares, a sus reales sobre el dólar, y se llevan su dinero, digamos, de nuevo a Brasil porque se les presentó algo allá, etcétera, etcétera. Entonces, las oportunidades no solo son, digámoslo, por alguien que deja de pagar. Hay oportunidades porque hay clientes latinos que ya le ganaron un 40 o un 50% a su propia moneda, que prefieren vender por debajo del mercado para obtener otra de liquidez o obtener una ganancia sobre sus propios dineros. Es como si cuando tú compras una acción en la bolsa, de pronto compras Apple y Apple está en 1.000 y sigue subiendo y hoy la vendes en 1.000 porque quieres liquidar hoy. Así mañana siga subiendo o la vendes más barata. Entonces eso es un movimiento financiero que también lo hacen y de esa manera se pueden conseguir oportunidades también. Sí, correcto. Hay otro tema clave que quiero tocar contigo y es el tema del refinanciamiento, lo que nosotros llamamos acá un cash out. Resulta que hoy en día los latinoamericanos, hay muchos latinos, nosotros trabajamos, Mauricio y yo trabajamos clientes desde México hasta Argentina, pasando por todos los países. Entonces, hay muchas personas que ya han tomado la decisión de hacer inversiones acá y muchas de esas propiedades están ya pagas por completo. Entonces, lo que nosotros estamos también llevándoles el mensaje a ustedes, a nuestros clientes, que incluso si quieren hacer inversiones nuevas acá, no tienen ni siquiera que traer dinero de sus países de origen. Es decir, pueden hacer un refinanciamiento sobre la propiedad que ya tienen. Es decir, si la propiedad vale $200,000, ustedes pueden solicitarle al banco 100,000 o $150,000, no sé, depende del banco, y solicitar sacarle dinero a la propiedad para hacer otro tipo de inversión. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ese tema porque realmente es interesante aprovechar que las tasas de interés están bajas y poder apalancarnos y usar este propio dinero que ya tenemos aquí en los Estados Unidos. Claro que sí, Alex. Mira, eso es a raíz de lo que la Reserva Federal bajó las tasas de interés para con los clientes internacionales también. Nosotros estamos en una campaña de refinanciar bien sea la hipoteca que tienen actualmente hoy para conseguir una tasa más económica o el que tenga una propiedad y no tenga una deuda, que le saque dinero, que es muy económico sacar el dinero, y se puede comprar otra propiedad en los Estados Unidos. Entonces, aquí no exigen para qué sacan el dinero. Entonces, hay mucha gente que no sabe la figura, se llama un refinance cash out. No saben esta figura, tienen una propiedad acá o varias y tienen el dinero muerto ahí prácticamente. Entonces, cuando el dinero está tan barato, lo que estamos haciendo es un mensaje financiero y esa es la manera que las grandes riquezas en los Estados Unidos crecen su patrimonio. Sobre las propiedades que se van valorizando, siguen sacándole jugo a su propio dinero porque las tasas de interés están muy baratas. Cuando las tasas de interés están costosas, pues no hacen esta figura. Pero con unas tasas de interés históricamente bajas, lo que está aprovechando la gente es el dinero barato para sacar y recuperar parte de la inversión, bien sea para lo que sea, pero lo que recomendamos es compren más propiedades. Porque te estamos jugando Diversificando en propiedades. Dame un segundo que hay alguien que tiene. Ok, perfecto. Ese no soy yo. Bueno, no, sí, efectivamente, eso es un tema que hay que aprovechar sobre todo porque la plata está barata. Eso es un tema importante. Ahora, por último, quiero tocar un poco el tema también de cómo se están haciendo los cierres, ¿no? Porque los cierres, nosotros llamamos el proceso de cierre al tema, lo que en muchos países puede ser la escrituración, ¿no? Cuando una persona compra la propiedad,
hacen unos estudios de títulos y luego pasan el título el título de la propiedad desde el comprador del vendedor al comprador. Entonces, ese proceso con el tema del distanciamiento social que estamos viviendo ahora se ha apoyado mucho en la tecnología para poder seguir haciendo negocios. De hecho, nosotros los realtors seguimos trabajando y haciendo negocios, aunque la gente no lo crea. Se siguen comprando y vendiendo propiedades aún durante este tiempo de distanciamiento social. Se siguen rentando propiedades. De hecho, los bienes raíces o el real estate es denominado una actividad esencial porque todo el mundo necesita dónde vivir. Entonces, nosotros los realtors durante esta pandemia o dentro de esta cuarentena, tenemos la posibilidad de poder trabajar y mostrar las propiedades y rentar y vender propiedades porque definitivamente es una necesidad para las personas. Entonces, ¿cómo está funcionando ese tema de los cierres? Explícanos un poquito cómo están trabajando los bancos eso. Mira, Alex, están funcionando lo que se llaman cierres remotos, siempre y cuando tengan acceso a un notario público. No tienen que ir a la embajada americana y no tienen que venir. Lo que estamos haciendo, y ya hemos hecho varios cierres en México en particular y en Colombia, donde todavía pueden ir a un notario y se les manda el paquete por vía electrónica, por email. Se les indica exactamente dónde se debe notarizar y dónde no. Y van a un notario y lo hacen firmar. Entonces, eso es aceptable aquí. Deben de hacer regresar el paquete. Las compañías de transporte siguen trabajando en todos los países. Eso no está cerrado, pero tienen que hacer llegar el paquete. Entonces, sí se pueden hacer cierres en su propio país de origen. El hecho es que tienen que tener acceso digamos, a un notario público. Es lo que estamos haciendo. Y eso se hace de la mano con los abogados acá y con, obviamente, los bancos. Entonces, sí, no importa dónde sea la propiedad, nosotros financiamos en Texas, en Nueva York, en Colorado, en toda la Florida, no importa donde esté, está haciendo lo mismo en donde esté la propiedad ubicada. ¿Ok? Entonces, sí, eso es bien importante y muy buena pregunta. Lo que quiero, sí, con ya finalizando para ahora pasar a las preguntas, es dejarles saber a las personas que, nuevamente insisto, las personas que tienen esa intención de hacer algún tipo de inversión en inmobiliaria aquí en los Estados Unidos, este es el momento de hacerlo. Se van a presentar oportunidades. De hecho, ya se están presentando las personas que quieren comprar incluso proyectos nuevos. Yo estaba en contacto con los desarrolladores, es decir, los constructores de estos nuevos proyectos y también están ofreciendo grandes descuentos porque obviamente ellos necesitan vender, tienen también deudas con los bancos que necesitan pagar, entonces necesitan como que ponerse al día con las metas de ventas y eso es como quien dice un caldo de cultivo de oportunidades, porque la persona que se presente con el dinero, las oportunidades o la oferta que nosotros les hagamos a cualquier persona va a ser tomada muy en serio. Entonces podemos hacer buenas ofertas y conseguir buenos precios sobre cualquier cosa. Pero entonces, para que esto pase, tenemos que estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? Creando las estructuras jurídicas necesarias para poder hacer la inversión acá y al mismo tiempo trabajando con los bancos si vamos a financiar la inversión para de tal forma saber hasta cuánto nos pueden prestar los bancos. Eso es un tema, como lo dijo Mauricio ahorita, en un par de días o 3 días máximo después de que la persona aporte la información, podemos saber hasta cuánto los bancos le pueden prestar para poder hacer la inversión acá. Asimismo, traer los dineros acá a los Estados Unidos es clave para poder hacer cualquier tipo de oferta por las oportunidades que se presenten. Entonces, los invito a que hacia el final de este webinar, ustedes están interesados o quieren dar ese paso, pues me contacten directamente. Yo les voy a escribir más tarde. Ahora que acabemos el webinar, les voy a escribir mi número celular para los que no tienen. A muchos ya los he contactado por WhatsApp.
Igualmente, este webinar va a quedar grabado en mis redes sociales, en mi canal en YouTube que se llama Inversiones en la Florida, donde pueden encontrar toda la información que estamos hablando. Estoy hablando de financiamiento, cuál es el proceso de la compra de las propiedades, cuáles son las mejores zonas de Miami para invertir, cuáles son los retornos, todo lo que ustedes necesitan. Es como decir un canal instructivo para esas personas que están intentando hacer una inversión y quieren aprender cómo hacerlo. Entonces, el canal se llama Inversiones en Florida, en la Florida. También me pueden seguir en redes sociales. Instagram se llama Miami Real Estate Offers. Alex de la Rota, ahorita se lo escribo. O Facebook en Alex de la Rota, Miami Real Estate Offers. Bueno, ya para finalizar, entonces vámonos a responder las preguntas que nos han hecho las personas acá. A ver, los requisitos para acceder a Socorro nos pregunta, requisitos para acceder a un préstamo para extranjeros, por favor. ¿Qué me pide el Banco de Estados Unidos para abrir una cuenta allá? Mauricio. Para el crédito son los 5 requisitos que le expliqué. Es carta de contador o contadora donde indica los ingresos. Es una carta muy básica por los últimos 2 años. Una referencia a una institución financiera, copia de pasaporte y visa, copia de los últimos 2 meses de extractos bancarios y copia de un recibo de agua, luz o teléfono. Se llena una aplicación y eso es prácticamente lo que vamos a necesitar para estructurar el crédito inicialmente. La apertura de la cuenta, si estamos tramitando el crédito, podemos ayudarle a aperturar la cuenta donde estamos tramitando el crédito. Claro que sí. Igual para la apertura de la cuenta, yo normalmente voy con mis clientes al Bank of America, que es el banco que me conoce y donde yo tengo también mis cuentas personales, y es el banco más grande de los Estados Unidos, tiene sedes en todas partes de los Estados Unidos, y presentando el pasaporte y la visa, le abren la cuenta sin ningún problema. No hay montos mínimos. Creo que le piden como $100 o algo así para que esté en la cuenta, pero básicamente con el pasaporte y la visa le abren la cuenta en el Bank of America. Pregunta Andrés Rivera, ¿Q Capital presta en todos los Estados Unidos o únicamente en la Florida? ¿Podemos escriturar en nuestros países? Prestamos en Nueva York, en Colorado, en Texas y en todas las ciudades de la Florida. Okay. Y se puede escriturar, se puede firmar los cierres en el país donde esté cada persona, siempre y cuando haya un notario público disponible que notarice la firma de la persona que está pidiendo el dinero prestado. Ok. Armando Melgoza nos pregunta, para inversión en nuevos proyectos que apenas empezarán, ¿es fácil obtener el crédito o tiene que ya estar terminado? No, nosotros podemos aprobar un crédito sin que la propiedad esté. Entonces, y además yo soy amigo de eso. Si ustedes están comprando una propiedad que va a estar dentro de un año, desde ya podemos aprobar los préstamos. Los préstamos tienen una vigencia de 180 días de validez. Lo único que se vencen son los documentos que tienen validez de 90 días, pero normalmente se renueva el documento y se renueva la aprobación. Entonces, somos amigos de iniciar con tiempo el trámite del crédito. Sí, el tema normalmente en los proyectos nuevos que todavía, o sea, hay diferentes fases, ¿no? Cuando el proyecto está empezando como tal, que todavía lo que se llama pre-construction o se venta en planos, la persona tiene, normalmente un proyecto, depende del tamaño, se demora entre 3 y 5 años en terminarse. ¿Qué es lo que hacen los proyectos? Los proyectos lo que hacen es que le dan a la persona la oportunidad de pagar primero que todo los proyectos piden el 50% para entregar la propiedad, ¿ok? O sea, para el momento en que se la vayan a entregar a la persona tiene que haber pagado ese 50% de lo que cuesta. Pero ese 50% lo que hacen es que se estructura para que desde el momento en que se firma el contrato hasta que se venda, hasta que le entregan la propiedad, se pueda pagar ese 50% en ese transcurso de tiempo. ¿Qué pasa con el otro 50%? Cuando llegue el momento, se van a los bancos, trabajamos con Mauricio para buscar la aprobación de esa propiedad. De crédito. Exacto, de ese crédito. Esa es la forma. Entonces, va dependiendo, respondiendo a tu pregunta, va dependiendo en qué momento del proyecto estás comprando tú la propiedad. Pero
Bueno, espero que te haya quedado clara la respuesta, perdón. Carlos Jiménez nos pregunta, ¿es posible acceder a un crédito a una persona jurídica colombiana para comprar propiedades en la Florida? Si quieren escriturar la propiedad a una empresa colombiana, hay ciertas instituciones que lo hacen. Sin embargo, no lo recomendamos. Recomendamos que escrituren bajo una propiedad de una corporación de la Florida, que es muy fácil de constituir. Y podría ser la colombiana la dueña, pero inicialmente, hoy con lo que está pasando con el COVID-19, los bancos que prestaban directamente a una entidad colombiana están prácticamente esperando a qué está pasando. Entonces yo recomiendo que cierren bajo una corporación de la Florida. Ok, perfecto, perfecto, listo. Juan Carlos nos pregunta, eso para el que ya compró, pero el que va a invertir hoy resulta muy costoso y las correcciones del mercado están revaluando algunas monedas como el peso. Bueno, no sé, no es una pregunta, es un comentario que nos hizo Juan Carlos. Armando Melgoza nos pregunta, ¿se puede conseguir crédito para comprar un inmueble que alguien dejó de pagar y que está más barato? La respuesta es sí, obviamente. Mauricio. Sí, si alguien dejó de pagar, pues el banco va a entrar a reposeer la propiedad y la va a rematar en la corte. Entonces, todos tenemos acceso, digamos, a poder comprar propiedades en la corte. Para que eso pase, obviamente hay un proceso, se llama un proceso de foreclosure, que se tarda años, sobre todo para nosotros los ciudadanos americanos que hemos de pagar, es más lento el proceso, para los internacionales es más rápido el proceso. Pero si alguien dejó de pagar hoy y quieres comprar, digamos, esa propiedad de alguien que dejó de pagar hoy, no se puede. Tiene que el cliente actual tiene que liquidar el crédito que tiene hoy en día para que alguien más lo pueda comprar. No, pero puede suceder el caso, se me vino a la mente, fue el caso de que una persona que esté quizás quedada en los pagos del crédito, conseguir una persona que le compre la propiedad y esa persona poder pagar la propiedad, o sea, ¿sí me entiende? La propiedad que está comprando y al vendedor se le facilita, pues obviamente paga la deuda y la persona que está comprando la compra obviamente a un precio con descuento antes de que llegue el proceso en la corte. No sé si me hago entender. Sí, claro, el vendedor tiene todo el derecho de vender cuando quiera y puede vender al precio que quiera. El hecho es que en la mesa de cierre, si llega un comprador, se debe liquidar el crédito en su momento. Correcto. Entonces, si es del banco, lo remata en la ciudad. Si no es del banco, si no es del dueño actual, entonces lo puede vender cuando quiera por el motivo de que no está pudiendo cumplir con la hipoteca, baja, digamos, el precio y ahí es donde se presentan las oportunidades que dice Alex. Claro. Ahora, hay otro tema, que es el tema de la compra de las propiedades en la corte, que son las propiedades rematadas. Esas propiedades que vende la corte son propiedades que y la corte vende en efectivo, al contado. Es decir, la propiedad la remataron por $300,000, la persona tiene 24 horas después de que se gana la subasta para pagar ese dinero de la subasta. Es decir, la subasta no permite que se haga a través de financiamiento. Entonces, eso es claro que lo tengas en cuenta y eso es uno de los servicios que nosotros ofrecemos también, la compra de propiedades en la corte, que es un tema un poco más complejo digo yo, para inversionistas un poco más sofisticados, porque los riesgos son mucho más altos, ¿no? Pero como todo, entre más riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Como igual que en la bolsa, como todo en la vida, entre más riesgo, mayor beneficio al final, pero existen más riesgos. Y si usted está interesado en comprar este tipo de propiedades, pues estos otros servicios que nosotros también ofrecemos. Ok, seguimos más adelante y dice, Leonardo González nos pregunta, ¿usted se especializa en viviendas familiares o también ofrece propiedades comerciales? Yo me especializo, yo le puedo vender cualquier propiedad que usted venga, quiera, sea residencial o sea comercial. Me especializo y le soy sincero en temas residenciales. El tema comercial no es muy fuerte
Y yo creo que menos aún ahora, es un tema que incluso hemos comentado con Mauricio, porque el tema comercial con todo esto que nos está dejando como sabiduría, experiencia, Enseñanza. enseñanza que nos está dejando esta crisis es que hay muchos trabajos que se van a poder hacer desde la casa. Entonces, la gente va a darse cuenta de que no es necesario que una persona tenga una oficina o que tenga oficinas o espacios de trabajo tan grandes para esa gente, sabiendo que puede hacerlo. La gente puede trabajar hoy en día desde las facilidades de su casa. De hecho, Mauricio me comentaba, y me imagino que ahorita nos va a decir cuál ha sido la experiencia que él ha tenido con respecto a eso. Entonces, ¿qué pasa? Las personas siempre necesitan un lugar donde vivir, siempre, siempre. Más sin embargo, o sea, incluso yo me atrevería a decir que muchas veces las rentabilidades de las propiedades residenciales son mucho mejores que las de las comerciales. Obviamente las comerciales tienen unos plus diferentes que los hacen más atractivas y eso ya va dependiendo de lo que quiera la persona, pero yo desde mi punto de vista recomiendo como inversión las residenciales. Tiene mejores rendimientos, es mucho más fácil de rentar. Una propiedad comercial puede demorarse años desocupada, pagando impuestos y pagando una cantidad de cosas, pero tiene otras cosas adicionales que no tienen las residenciales, pero por eso yo me especializo en residencial nada más. Pero quiero que nos cuentes un poquito tu experiencia con este tema de la cuarentena y qué has sacado tú de esto, Mauricio. Mira, como empresa, nosotros no podríamos, entre comillas, contratar más gente porque el espacio no nos daba. Y estábamos buscando contratar más gente. Hoy ya digo, no me voy a emplear a raíz de lo que está pasando, voy a contratar más gente, pero que trabajen de la casa. Entonces, eso es lo que está pasando. Aquí hay dos fondos inmobiliarios residenciales muy grandes en los Estados Unidos que se llaman Blackstone y Starwood Properties. Son fondos de trillones de dólares, son unas cosas impresionantes en propiedades residenciales. Obviamente, ellos viven de los inquilinos, etcétera, etcétera. Y están, como todos estamos un poco preocupados o alarmados de qué está pasando. Obviamente la gente está perdiendo el empleo y puede no pagar la renta, puede pasar, pero el análisis que ellos hicieron con economistas y banqueros y financistas es que lo que menos se va a afectar va a ser de la economía en los Estados Unidos, va a ser el mundo de propiedades residenciales. Lo que se va a afectar bastante, una de las cosas, tantas cosas, como el turismo, va a ser las propiedades comerciales, porque la gente va a empezar a utilizar y a mejorar sus viviendas por si vuelve a suceder esto, tiene un sitio cómodo de donde trabajar de casa, es más, y trabajar de casa para no tener que ir en el tráfico y todo, y perder tiempo en tráfico e ir a las oficinas. Entonces, las casas y los apartamentos van a tender también a ser alquilados para oficinas. Entonces, como los alquileres de las propiedades residenciales son a 1 o 2 años, a diferencia que si queremos, por ejemplo, el alquiler de una oficina, yo tengo que firmar contratos a 8 años. Entonces, ahora yo lo voy a pensar. Y la gran mayoría de las empresas. Entonces, las propiedades residenciales van a tender también a volverse propiedades de oficinas, llamémoslo así. Correcto, correcto. Otra pregunta, Juan Carlos nos pregunta, ¿hay algún sistema de dólar protegido debido a la volatilidad actual de la divisa? No sé a qué se refiere con algún sistema de dólar protegido. Ojalá, no lo conozco. Si lo llega a encontrar, déjenmelo saber, pero no lo conozco. Ok. Nos pregunta otro participante, ¿cuál es la tasa de interés? Ya lo dijimos anteriormente, las tasas de interés empiezan desde el 3.5. 3.5 anual, por ciento anual. Están alrededor en promedio en el 4%, pero esa es más o menos la tasa de interés. Juanma nos pregunta, hola Alex, surgió una duda del webinar anterior, si es mejor una LLC o una de las corporaciones. Eso es un tema que precisamente, Juan Manuel, yo voy a tocar el próximo webinar. Aprovecho y les digo, el próximo webinar lo voy a hacer con un contador especialista en también asesorar a inversionistas internacionales
que él nos va a decir el por qué, cuáles son los pros y los contras de tener una LLC a una corporación o hacer la inversión a nombre personal, porque todas esas pequeñas diferencias que hacen muy importante, que son muy importantes al momento de tomar la decisión. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi contador, la persona con la que yo trabajo, recomienda a los inversionistas internacionales trabajar con corporaciones en vez de LLC, pero eso es un tema que vamos a tocar directamente con él, así como estamos tocando hoy el tema del financiamiento con Mauricio. A ver, otra pregunta. Necesito viajar a Estados Unidos para abrir una cuenta bancaria y acceder a un crédito. Sí, Mauricio, corrígeme. Si hacemos el crédito hipotecario, no. Si solo abre una cuenta bancaria, sí. Ok, sí, exactamente. Si Leonardo González, si el propósito de comprar varias propiedades, ¿usted recomendaría abrir una LLC o es mejor a título personal? Definitivamente, lo que nosotros recomendamos, y no puede ser tomado como un consejo legal, nosotros recomendamos, o mejor dicho, nuestros clientes normalmente optan, después de escuchar la recomendación de las personas, de los contadores y los abogados, hacer la inversión a través de una entidad jurídica, a través de una corporación, una empresa que usted crea acá. Usted como, si la persona es de Argentina, de Perú, de Colombia, hay muchas personas de muchas nacionalidades acá, no hay problema. Usted puede crear una empresa acá de la cual usted va a ser dueño de esa empresa y esa empresa es la que va a ser dueña de la propiedad que usted va a comprar acá. Entonces, respondiendo a su pregunta, es mejor hacerlo a través de una corporación, de una empresa. La primera, Adolfo Nefe, la primera, muy buena charla. ¿Cuál es la garantía del préstamo? Mauricio, la garantía del préstamo, corrígeme. La propiedad. Aquí en el estado de la Florida, las propiedades están escrituradas a nombre de, ejemplo, Alex de la Rota es el comprador. Él es el tenedor de la escritura de la propiedad. California es un estado que el banco se queda con la escritura de la propiedad, como si fuera una especie de leasing. Aquí no, aquí cuando hay un crédito, el dueño de la propiedad es la persona, bien sea a través de una corporación o una persona natural, pero el banco se asegura con una hipoteca en primer grado, que queda registrada en la ciudad o en la corte de la ciudad donde esté la propiedad ubicada. Claro, o sea, en el evento de que la persona deje de pagar, la garantía es la misma propiedad, ¿no? Yo creo que ya la última pregunta que nos hacen acá es, ¿cuál es la tasa de interés para una propiedad tipo condos hotel para short-term rental? Mauricio. Buena pregunta. Eso, una de las cosas que analizamos o los bancos también analizan son el tipo de propiedad. Analizamos los edificios, las casas, el tipo de condominio, etcétera. A raíz de que, digamos, la industria del turismo está prácticamente reducida, los bancos están siendo muy cautelosos en prestar en edificios de short-term rentals. Por ende, es caso por caso, se mira mucho la solidez financiera digamos, del propietario del inmueble que se está comprando y ahí pues buscamos el banco que hay, entonces damos opciones. Pero no hay tantas opciones como lo hay para un condominio normal. Sigue habiendo bancos interesados, el edificio también es importante, entonces es caso por caso, pero sí hay créditos. ¿Y la tasa cuál es para ese tipo de...? En el mejor de los casos, estamos hablando, castigan un poco la tasa de interés, lo consideran un inmueble que hoy no tiene una capacidad de repago, el que paga es, digamos, el que compra. Entonces yo diría que en promedio está entre 5,5% y 8%. Entre 5,5% y 8%. Depende de la variable, depende del edificio, depende del cliente, depende de muchas cosas. El cliente es lo que es más sólido, la liquidez del cliente es lo que es más importante. Entre más liquidez, yo puedo negociar mejor tasa de interés. Ok. Otra pregunta de Joaquín Ortiz. En caso de compra de propiedad, ¿aplica la figura de beneficio del gobierno para comprador de primera vez en Estados Unidos?
si es extranjero, me imagino. O sea, me imagino que la pregunta es si a las personas como extranjeros les aplica la figura del beneficio que da el gobierno, todos estos sistemas me imagino, de FHA y todos estos temas como si fueran locales. Entonces, Mira, en cuanto a las hipotecas, no hay beneficios. El beneficio es que el banco analiza caso por caso. No hay una norma, no hay una orden, no hay nada. El banco analiza caso por caso. Si de verdad demuestran que perdieron el empleo o de verdad se demuestra que no hay ahorros en las cuentas bancarias, lo que están haciendo los bancos están extendiendo a 1, 2 o 3 pagos de la cuota, pero se la ponen contra la deuda, pero no rebajan nada, no rebajan ni la tasa de interés, ni rebajan, ni condonan, digamos, la deuda, nada. Para rebajar la tasa de interés está la figura de refinanciamiento, que eso es otra cosa, pero los bancos no tienen orden ni hay beneficios de dejar de pagar o de lidiar con el banco. Te van a dar unos meses, no me pague ahorita, demuéstrame que no tienes empleo y o el primer pago es el 1 de mayo, ¿sabes qué? Págame en julio primero y los 2 pagos que no me has hecho los metemos contra el crédito. ok. José Luis González nos pregunta, por favor, si puede repetir detallar el financiamiento. Con mucho gusto, yo te puedo explicar cómo funciona o te puedo pasar el contacto de Mauricio para que si te interesa el tema de refinanciamiento de cash out, tocar nuevamente. Es un tema bastante amplio y ya se nos está acabando el tiempo. Y como te dije yo estoy aquí atento a responder cualquier pregunta y si te interesa eso, pues yo te puedo responder las preguntas que tengas o te comunico con Mauricio directamente para que él te la responda inmediatamente. Otra pregunta es si la propiedad está a título de la LLC. En esos casos, ¿quién es el garante? Aquí en Estados Unidos, los garantes son los dueños de las corporaciones. El crédito sale a nombre de la corporación, la propiedad sale a nombre de la corporación, de sea LLC o Corp, pero atrás hay unas personas naturales que son los dueños. Esas personas son los que avalan el crédito. Normalmente las corporaciones que tienen propiedades son, en el buen sentido de la palabra, de papel, que solamente tienen este inmueble, más no tienen ningún ingreso. Entonces, quien avala el crédito de nuevo son los accionistas o el accionista o los accionistas de la corporación que sea la dueña del inmueble. Ok. Otra pregunta acá nos dice, ¿cuál es la entidad financiera que dará el préstamo? Tenemos varias opciones. Sí, bancos especializados se llaman portafolio lenders, son bancos de portafolio quienes dan los créditos normalmente para los clientes internacionales. Ok, perfecto. Y ya la última pregunta es, ¿necesariamente debo pagar el 30% del valor de la propiedad como cuota inicial para acceder a un crédito hipotecario por el saldo del precio? Necesariamente toca pagar más hoy. Hoy ya no existe con el 30%. Existía meses atrás. Hoy existe solamente dando un 40, un 45%, un 35 a un 45%. Okay. Depende de la propiedad, depende de la ubicación. Adolfo Tenorio nos pregunta, ¿hasta cuánto es el valor de una propiedad que pueden dar para préstamos? 200, el préstamo mínimo es $150,000, ¿ok? Entonces yo diría que la compra de $235,000 en adelante es la ideal. Ok, $235,000 en adelante. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo será el próximo webinar con el contador? El próximo webinar estamos decidiéndolo todavía con el contador. Hoy en día nosotros estamos en épocas de pago de impuestos, declaración de impuestos. Entonces, el contador está bastante ocupado. También está ayudando mucho a sus clientes con todos los temas de los ayudas, los beneficios que está dando el gobierno, la plata que está regalando, todo eso pasa por los contadores. Entonces, está un poco atareado. Yo estoy tratando de que esa reunión sea el próximo viernes. A la misma hora estoy tratando de hacer reuniones, que estos webinars, hacerlos cada miércoles con mis clientes, con las personas interesadas. Entonces, pero de todas formas,
yo les estaré enviando un correo, como siempre los hago, y también la invitación por vía WhatsApp para que dejarles saber cuándo es el tema. Ya la última, para terminar, es qué comisión se paga por el crédito al banco. Buena pregunta. Los costos de cierre, llamémoslo así, comisiones, analista de crédito, avalúos, etcétera, etcétera, es más o menos un 4% del valor del crédito. Okay. El que pague de contado se ahorraría ese 4%. Aparte está la escrituración, la notarización, pero los costos bancarios que son basados en el préstamo son más o menos de un 4%. Sí, cuando nosotros, eso es un tema que vamos a hablar en otro webinar y está, ese 4% está incluido dentro de lo que nosotros llamamos gastos de cierre. Y para efectos de rápido, de una rápida transacción en la cabeza, de una cuenta rápida en la cabeza, yo le digo a mis clientes, haz de cuenta que los gastos de cierre son el 6%, si la están comprando financiada, es el 6% del valor de la propiedad. Es decir, si la propiedad te costó $100,000, los gastos de cierre van a ser $6,000. Es el 6%. Entonces, así proporcionalmente, si la compras financiada, si la compras de contado, los gastos de cierre son aproximadamente el 2%. ¿Okay? Cualquier pregunta que tengan, yo voy a estar atento a responderles cualquier pregunta que tengan vía WhatsApp. Si ustedes quieren, me pueden llamar o me pueden escribir por WhatsApp. Yo los llamo y programamos una reunión y hablamos sobre el tema. Ya tenemos que dejar ir a Mauricio. Mauricio tiene otras reuniones con otras personas que también están interesadas en hacer inversiones acá. De nuevo, los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, Inversiones Inmobiliarias, Inversiones en la Florida. Ahí van a recibir toda la información está condensada allí. También vamos a grabar, este video lo estamos grabando y lo vamos a colocar allí para que lo puedan escuchar cuando ustedes quieran. Les doy muchas gracias y estamos pendientes de poder estar aquí con ustedes. Le damos muchas gracias a Mauricio también de acompañarnos, de regalarnos este espacio, de darnos toda esa información, toda su experiencia. Son 20 y pico años que tiene él haciendo esto, no es nuevo en esto. Quiero que sepa que están trabajando con personas que tienen experiencia y que saben qué es lo que están haciendo. Mauricio, muchas gracias. No, hombre, mi Ale, gracias a ustedes, gracias a todos por dedicarnos un ratico. Cuídense mucho, mucha salud y a diversificar en dólares, que es la moneda que maneja el mundo. Entonces, y aprovechen el dinero de los bancos americanos, aprovechen de la asesoría de Alex, que también conoce muy bien el tema de Miami y Orlando. Y bueno, no, muchas gracias, mi Alex, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero poder verlos la próxima semana en la reunión del contador. Muchas gracias, que estén bien.